Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal semana de receso? ¿Bien? ¿Descansaron? ¿Sí? Ah, bueno. No, pero tranquilo que ya en 2 semanas viene otra. Es más, en semana y media. Casi, prácticamente. Bueno, me alegra que hayan podido descansar. Generalmente en este punto siempre me preguntan, ¿y las notas? Las notas, el jueves yo espero dárselas. Bueno, pues ya están casi, pues prácticamente están. Tengo que es como coger los porcentajes y ajustarlos. Bueno, de la parte que yo me acuerdo, que es planimetría, o les iba muy bien o les iba muy mal. ¿Sí? Pero lo que sí sé es que mi mayor comentario fue que no pudieron calcular bien los azimuts. Mucha gente. ¿Sí? Y ese fue el error. Entonces, si tenían eso y el procedimiento, podían aspirar entre 1 y 2 algo. ¿Sí? Con el procedimiento. Pues el procedimiento es el 40%, entonces 5 por 40%, ¿cuánto le da? Pero generalmente, también lo que pasaba era que tenían como el error angular bien. Entonces, si tenía todo el procedimiento y el error angular bien, pues saca un poquito más de 2. ¿Sí? Por supuesto, estaban los que sacaron 4 y todo eso. Entonces, por eso digo, o que les fue muy bien o que les fue mal. ¿Sí? Había un punto intermedio. Porque una vez ya calculaba los azimuts, ya estaban ganados. ¿Cuándo no lo vamos a pegar? Yo espero que el jueves. ¿Listo? Sí. Ya están prácticamente todos calificados, sino que quiero como computar la nota y demás. Bueno. ¿Cómo? ¿Te puedes habilitar para ver ¿La respuesta del teórico? Una pregunta, en el taller de trigonometría a un bono de A, ¿cuál era ese bono? Sí, exacto. A mí también. También. Porque todo, Un bono de pero no sé qué bono era ese. ¿Cuál era ese? ¿Alguna vez dijimos? Ah, la demostración de triangulación. No, porque digamos, dice esa que la función de un quiz. Sí, este bono era. O sea, no fue para debería ser. Bueno, lo miramos, lo miramos. Sí, claro. Sí. No. Más bien, hagan una cosa. Hagamos una cosa. Ahí estoy votado porque fue a Colombia. Saquen una hoja, ponen su nombre, su código, cuánto queda Colombia y si clasifica o no. ¿Listo? Y que le pegue a todo. Hoy juega contra Venezuela y entonces depende de Perú, Paraguay. Sí. No, porque si no, ya mejor dicho, no hagamos la clase y montemos una casa de apuestas, mejor dicho. ¿Sí? Pero en una hoja todos, o sea, no me vayan a dar 30 hojas, sino cojan una hoja y vayan pasándola y ponen nombre. Alguien que tenga un cuaderno grande. Es aquí ya. Entonces, nombre, código, marcador y si clasifica o no. Todo. Es como cuando usted hace una apuesta combinada, le tiene que acertar a todo. Por eso. ¿Cómo? Tiene que darle a todo para ganarse el combo completo. Contra Venezuela. Sí. De Chile, que Chile no gane.
Chile es contra Uruguay. Pero Chile es el menor de las preocupaciones, creo yo. Sí. Lo de Paraguay sí es lo que yo veo complicado. Eso sí. Sí. ¿Quién? ¿Paraguay? Sí. Sí, pues esperemos que sí. Esperemos que sí. La que está mirando predicciones en Google. No hay que seguir lo que le diga el corazón a uno. Bueno, muy bien. Sí. ¿Dónde va la lista? Ahí. Ahí va. Solo pongan sus nombres, ¿no? No vayan a ponerle el amiguito que no vino. Sí. Sí, sí. Paraguay tiene que empatarle a Perú o ganarle a Perú. Perú no tiene que ganar. Un empate de 22 y un Sí, 23. sí. Si es que le ganamos a Venezuela. Sí. Tiene que ganar. Pero lo malo es que si perdemos a uno nos van a dar de cocheteo. Bueno, vamos hablando de otra cosa importante que se viene. Entonces, esta semana tiene laboratorio. Bueno, tiene laboratorio. Recuerden, para que lleven casco, botas, todo. ¿Qué queda de laboratorio? De laboratorio va a quedar la práctica de GPS, que es esta semana. La próxima semana, la práctica de LiDAR, que es lo que vamos a ver hoy. Y ahí como que se cierran todas las prácticas de ir al laboratorio. Ya después vienen otras prácticas, pero esas son en el salón que les asignó registro y demás, que es la parte de vector y raster, que es lo que vamos a ver de los sistemas de información geográfica. Bueno, ayer, es que se me olvida y es importante. Ayer les debió haber llegado un correo del profesor Germán Bravo con la licencia de ArcGIS. Bueno, ayer. Es importante que para la próxima clase traigan el programa instalado y activado. Bueno, sí. Para el jueves, sí. Bueno. Si ya tenía licencia por otra clase, lo mandan correo. Si ya tenías, no. Porque hacemos como cruzamos las bases de datos y solo se da una licencia por estudiante, por año. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, tráiganla para la próxima clase instalada. Ahí hay un instructivo. Si tienen problemas, nos dicen. Bueno. Me iba a hacer una pregunta. Qué pena con usted. No, era prácticamente, los próximos dos laboratorios son seguidos, o sea, es como una semana de laboratorio y segunda No, semana. estos son seguidos, no son tan largos, en realidad. Bueno, bien. No, miren por acá también. No, si uno sigue las estadísticas, Colombia no clasifica. O sea, sí. Sí. Bueno, pues la culpa es de Rueda, pero bueno, dejémoslo ahí. Entonces, lo otro que se viene también importante es la primera entrega del proyecto final. ¿Sí la tienen en su mente o no? Es como en 3 semanas. Para el 25. Sí. Semana Santa, sí. Entonces, es muy importante primero que armen sus grupos, ¿sí? Esos grupos
no necesariamente tienen que ser del laboratorio, las personas del laboratorio, no necesariamente tienen que ser las personas de esta sección, simplemente tiene que ser con cualquier persona que esté viendo geomática. Bueno, independientemente de la sección de laboratorio, independientemente de la sección magistral que estén tomando. Y lo bueno de esto es que el grupo que tenga el mejor proyecto al final del semestre, ojo con esto, ojo con esto, se va a ganar el 5 en geomática. ¿Listo? El mejor proyecto. El mejor proyecto. Sí. No en esta entrega, sino en todas las dos entregas, mejor dicho, al final, en la segunda entrega, el que sea el mejor proyecto de todos, se gana el 5 en geomática. ¿Bueno? ¿Cómo? Así se haya retirado este parcial. ¿Sí? Esto también es para que no vayan a retirar antes de tiempo, ¿no? Lúchenla que se puede. Bueno. Ahora, un tema importante con el tema del proyecto final es un poco en las secciones de laboratorio les explicaron qué es lo que tienen que hacer. ¿Todo lo tienen claro? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Cuál es el objetivo principal? Es hacer un indicador. Bueno, un indicador de lo que ustedes quieran. Un indicador, pues nosotros lo enmarcamos dentro de planeación sostenible, pero ese indicador puede tener distintos temas. Puede ser un indicador, por ejemplo, tan sencillo como metros cuadrados de área verde por cada 10.000 habitantes. Eso es un indicador. Por supuesto, no queremos que sea así tan simple, sino que sea un poquito más elaborado, que ustedes empiecen a pensar, bueno, yo quisiera hacer un indicador de accesibilidad de transporte. Entonces, ese indicador de accesibilidad de transporte, ¿a mí qué me implica o qué información necesito yo para calcular ese indicador? Entonces, uno podría decir, bueno, cobertura de rutas de transporte público, número de paraderos a 500 metros de mi hogar, bueno, lo que sea, ¿cierto? Entonces, uno empieza a pensar como, ¿qué información necesito? Y con base en esa información que ustedes pensaron, se van a idear una fórmula matemática para calcular ese indicador. Bueno, entonces ese indicador puede ser lo siguiente. ¿Ahí ven todos? ¿Sí? Ese indicador puede ser tan sencillo como coger el área verde sobre población, y eso es un indicador. O puede ser un indicador tan complejo como hacer una fórmula donde tenemos alfa por, voy a poner x1 más beta por x2 más gamma por x3. ¿Cierto? Y cada una de esas x es algún tipo de variable. Cobertura de transporte público, número de paraderos, y alfa, beta y gamma son unos pesos que uno le da. Bueno, ahora, ahí es fundamental una cosa. Y es que ustedes piensen a qué nivel de análisis quieren llegar, ¿cierto? Porque ustedes lo que van a querer hacer o lo que van a querer tener es un indicador en donde para cada unidad de análisis ustedes puedan hacer un mapa que integre el valor para todas las unidades. Es decir, yo al final quiero hacer un mapa, por ejemplo, si lo quiero hacer en Bogotá, ¿cierto? Y dije que es por localidades, digamos que estas son las localidades de Bogotá. Mi indicador aquí me dio 5, 4, 3, 1, 1, 2, ¿cierto? Entonces yo quiero hacer un mapa que me muestre con colores ese valor de indicador en cada una de las zonas. Entonces, esas zonas o esa unidad de análisis puede ser como ustedes consideren. Puede ser una localidad, puede ser una OPZ, puede ser una SAT, puede ser un barrio, ¿sí? Ustedes escogen, averigüen qué les conviene mejor, qué les funciona mejor y escogen esa unidad de análisis. Bueno, ¿claro? Por favor, no dejen esto para la última semana. Yo me los conozco. No lo dejen a la última semana porque es que más que el indicador o hacer esto de escoger las variables y demás, tienen que hacer una revisión bibliográfica y demás. Entonces eso toma tiempo. Bueno, iba a decirles algo más sobre esto, pero ya se me acaba de olvidar. Pero bueno, ahí más o menos. Si tienen alguna pregunta, por supuesto, saben que me pueden escribir.
Si quieren que hablemos del indicador antes de que hagan la entrega, también lo podemos hacer. Ahora, acuérdense que esto incluye una presentación. Bueno, entonces nos tienen que presentar a un selecto grupo de jurados y nosotros le damos una nota de esa. Sorpresa. 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 Pero es una presentación de 10 minutos. Donde tienen que exponernos como por qué escogieron un indicador, cuál es esa fórmula matemática, qué información necesitan y si ya eventualmente encontraron algo de esa información o no. Bueno, nosotros no queremos que se pongan a buscar información, descarguen desde ya. Simplemente que piensen qué quisieran hacer y qué necesitan y nosotros en ese momento les decimos, esa información es difícil de conseguir o es fácil de conseguir. ¿Listo? Más o menos es eso. Bueno, ¿bien? ¿Preguntas? ¿No? ¿Dónde va la lista? Ahí. Bueno, tocaste llegar, entonces nombre, marcador de hoy y si Colombia clasifica o no. Bueno, listo. Entonces ahora sí, antes de irnos a receso, abrimos como una nueva caja dentro de las 3 grandes cosas que habíamos hablado en el principio de la clase que íbamos a ver en geomática. Ya dejamos topografía plana de un lado y empezamos a abrir la caja de las nuevas tecnologías, que en realidad es como un periodo de transición entre lo que es la recolección de información por métodos tradicionales de topografía para llegar al análisis de la información. O sea, en este punto estamos todavía pensando en cómo recolectar la información. Desde la otra semana ya dejamos de lado pensar cómo recolectamos la información a cómo la vamos a procesar y cómo vamos a obtener cosas como las que empezamos a hablar de indicadores y demás. Entonces, ¿eso qué implica? Que tengamos que hablar un poco sobre estos nuevos tipos de equipos que nos ayudan a recolectar información de una manera un poco más eficiente y con altísima precisión. Bueno, entonces, hablábamos en la clase antes de irnos a receso de los GPS de alta precisión. Y más que eso, hablábamos un poquito de cómo cosas que utilizamos en el día a día, como el Google Maps, como el Waze, como el Uber, bueno, cualquiera de esas aplicaciones que utilizan su posición, están en el trasfondo utilizando una tecnología que nosotros usamos para levantar información, para levantar puntos. Entonces hablábamos del GPS de alta precisión y hablábamos de que cómo se posicionaban, pero en realidad lo que nos importaba más era cómo funcionaba el equipo del GPS de alta precisión, que tiene que tener una base y un rover que le da una corrección y que eso nos permite una precisión milimétrica en horizontal y centimétrica en vertical y que nos permite recolectar puntos de una manera mucho más rápida. Ahora vamos a tener nuestras tecnologías LiDAR y drones, que es lo que nos va a tomar esta clase del día de hoy y la próxima clase. Entonces, parte de lo que quiero que hablemos también es un poco estos equipos, y vamos a empezar a hablar de ellos, o vamos a empezar a ver que estos equipos normalmente eran muy enfocados a temas de topografía, pero ahora los venimos integrando a nuestro uso diario. Si ustedes tienen del iPhone 11 para arriba, ya están teniendo un escáner LiDAR en su cámara. ¿Qué es lo que hace este escáner LiDAR? Básicamente va a generar puntos con coordenadas en el espacio. Es eso. Pero ya les explico cómo. Entonces, al final de esta y la otra clase, lo que queremos es que ustedes vean un poco cuál es el uso de esos equipos LiDAR, ¿cierto? Para la toma de información, el uso de los drones, cómo se integran ellos dos, ¿listo? En qué punto podrían integrarse ellos dos, y entender para qué los utilizamos o en qué situaciones los utilizamos. Ahora, lo que yo quiero que les quede después de estas 3 clases, hablo GPS, LiDAR y drones, es que aunque vemos una clase en cada uno, o cada tecnología la vemos en una clase, no van a ser excluyentes, se pueden complementar mucho entre ellos. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un levantamiento, probablemente podamos tener un levantamiento en donde utilicemos los 3.
¿cierto? Es como cuando uno va a comprar una hamburguesa. Entonces uno puede pedir solo la hamburguesa, puede pedir solo la gaseosa, puede pedir solo las papas, o puede pedir la hamburguesa, las gaseosas y las papas. O la gaseosa y las papas si no quiere comer la hamburguesa. ¿Sí? Entonces, no son excluyentes y se complementan unas entre otras. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que pasa? Nosotros entendemos y escuchamos la palabra líder, pero probablemente no entendamos a qué hace referencia. Y lo que hace referencia a esta tecnología es, o las letras, las siglas de esa palabra hacen referencia a Light Detection and Ranging. ¿Qué es lo que hace en el trasfondo? Nuestro dispositivo va a lanzar haces de luz, ¿listo? Haces de luz, que lo que hacen es empezar a generar miles y miles de puntos. Entonces, manda los haces de luz, donde rebota ese haz de luz y se devuelve, ahí va a marcar un punto. ¿Listo? Entonces, si yo pongo mi escáner LiDAR acá y lo pongo a funcionar, él va a mandar millones y millones y millones y millones de rayos de luz, y entonces, si rebota acá, ¿bien? Él va a rebotar y se va a devolver al escáner. En el momento que el escáner lo vuelve a leer, ya sabe cuál es la distancia a este punto y con base en unas coordenadas que él tiene, le va a dar la coordenada de este punto. Pero imagínense que hace esto para todo el espacio y generando millones y millones de puntos. ¿Listo? Básicamente, si yo pongo un escáner LiDAR aquí, en este momento, podría fácilmente generarme unos 2 millones de puntos. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos, o lo que hace detrás esta tecnología es generar de una manera precisa y directa georreferencias o referencias espaciales, coordenadas, que es algo que yo les he dicho que nos obsesiona muchísimo en geomática, es obtener las coordenadas de todo. La coordenada de ese punto, la coordenada de este punto, la coordenada donde yo estoy, la coordenada donde usted está, donde usted está. Entonces, todos los elementos que tenemos en el espacio, nos importa es saber la coordenada. Bueno, y entonces, como él está generando millones y millones de rayos de luz, y rebotan en el espacio, entonces todos esos puntos van a generar la forma del espacio. ¿Listo? Si yo hiciese el escaneo acá de este salón, él va a generar la forma específica del salón. Vamos a tener nosotros varios puntos donde rebotan esos rayos. Entonces, probablemente veamos la forma de nuestro cuerpo. Y lo que estamos tratando es de representar el espacio donde estamos a través de una nube de puntos donde cada uno tiene coordenadas. ¿Listo? ¿Sí? ¿Más o menos? Ahora, pongo el ejemplo de nuestro salón o de este auditorio para que lo entiendan un poco más, pero en realidad esto era muy útil o es muy útil en términos de topografía o en términos de levantamiento de información, porque nos permiten hacer los modelos del terreno. ¿Listo? Por supuesto que hay aplicaciones en interiores, en fachadas y demás, pero una de las grandes aplicaciones es la aplicación exterior. Y esto es muy útil, o era muy útil, en los temas de diseños de vías. Bueno, ¿por qué? Ya se los voy a explicar. Pero en términos prácticos, lo que quiero que vean es que vamos a tener un escáner que puede ser ya sea terrestre o aéreo, y entonces él va a empezar a mandar muchos rayos láser, muchos rayos de luz, perdón, y entonces él va a generar toda la formita del terreno o del espacio donde estemos y nos va a generar una gran nube de puntos. Bueno, ahora fíjense en esa imagen que está ahí y que dice la base GPS. Aquí es donde les digo que pueden integrarse. Una pregunta para ustedes, para lo que hemos visto hasta el momento. Si yo cojo y traigo el equipo y simplemente... ¿Hay un celular de alguien? Ah, entonces, si yo cojo y lo pongo acá y escaneo, y ya sabemos que cada uno de esos puntos, cada uno de esos puntos que nos genera tiene unas coordenadas. ¿Esas coordenadas son globales o son locales? Locales dicen por acá. ¿Alguien está en desacuerdo con eso? Pero decíanse, ¿globales o locales?
A menos de que yo sepa exactamente la coordenada donde yo armé el equipo, serían unas coordenadas locales. ¿Listo? Porque él no sabe en realidad, él no tiene brújula, no tiene GPS, no sabe dónde está. Entonces él lo que hace es, si lo ubicamos acá y empezó a generar coordenadas de todos los puntos con base en una posición local que él generó. Bueno, ahora, si yo conozco la coordenada de un punto en específico y hago el escaneo y después me doy cuenta que en el escaneo cogí ese punto, yo puedo amarrar todas las coordenadas de esa nube de puntos con respecto a la coordenada que yo ya conocía. ¿Listo? Entonces lo puedo convertir en coordenadas globales, siendo que levanté la información en coordenadas locales. Bueno, por eso utilizamos unas cosas que se llaman las referencias, pero ya les voy a mostrar al respecto de eso. Entonces, muchas veces cuando nosotros empezamos a hablar de esta tecnología, muchas veces empezamos a confundirlo como si fuera un radar, ¿no? Entonces, hay gente que piensa que estos equipos son iguales que un radar y no son así. Pueden en el trasfondo hacer cosas similares, pero no son exactamente lo mismo. Lo que estamos haciendo es que el escáner envía los rayos y mide el tiempo que se demora en pegar en la superficie y devolverse al escáner. Y con base en eso calcula las coordenadas. Pero son rayos de luz. El radar, por su parte, utiliza ondas de sonido para generar esa misma información. ¿Listo? ¿Cuándo se les ocurre a ustedes que sería mejor utilizar un radar y no un equipo LiDAR? ¿En qué situaciones el sonido es mejor que la luz? ¿En qué? En espacios abiertos no necesariamente. En la oscuridad tampoco. Pues sí, no. Sí, no. Por ahí, pero no es como la respuesta que quiero. ¿En qué lugares la luz falla? Por ahí va, por donde se refleja. ¿Y en donde se refleja y le pasa otra cosa? En el agua, ¿no? Entonces en el agua la luz se refleja y se refracta. Entonces como la luz se refleja y se refracta en el agua, utilizar los escáneres LiDAR para levantar cosas con agua no es tan bueno. ¿Listo? Entonces si uno quisiera, por ejemplo, escanear la forma de la cuenca de un río, ¿cierto? De la formita del río, probablemente un escáner LiDAR no sirve, ¿sí? Porque ahí sí una parte del rayo que se refleja y podría devolverse al escáner, pero hay otra que se va a quedar por allá en el agua. Y eso no nos permite hacer el levantamiento como quisiéramos. Entonces, muchas veces cuando uno se encuentra con conceptos como batimetría, ¿cierto? Que es medir esas diferencias o esas formas debajo del agua, en esos casos, pues no va a ser tan chévere utilizar la tecnología LiDAR. Bueno, entonces son diferentes, y ténganlo en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que quisiera yo a partir de ahora? Que después de esta clase y después de su práctica en la próxima semana, cuando ustedes vayan caminando, se den cuenta qué tipo de levantamiento están haciendo. Yo hace unos años estaba caminando ahí por la Plaza San Pedro, en Roma, y me di cuenta que estaban, no, en serio, no, ¿por qué no me creen? Esas fotos son de mi autoría. Nadie me cree, mano. ¿Cómo? En Roma, exactamente. Entonces, yo estaba caminando por ahí y voy y me encuentro con una clase de geomática, así como cuando uno pasa por el bobo y los ve allá midiendo. Exactamente así igual. Una casualidad, una vaina. Y entonces, resulta que en la Plaza San Pedro estaban estos equipos acá. Veanlos. Este acá, este azul, este que se parece a la estación Total Leica, ¿cierto?
Entonces yo empecé a mirar y a analizar qué es lo que estaban haciendo. Y entonces yo lo que estaban haciendo era generando un modelo de 9 puntos de toda la Plaza San Pedro. Por supuesto, la Plaza San Pedro es muy grande. Entonces tenían que generar varios escaneos y después me imagino que los iban a unir y generar una gran nube de puntos. Ahora, ¿cómo así que voy a partir la toma de información? ¿Cómo así que voy a unir después la nube de puntos? Eso es algo que normalmente hacemos cuando estamos haciendo este tipo de levantamientos, porque en un escaneo no alcanzamos a tomar todo. Es decir, si yo quisiera escanear este salón y probablemente aquí la salita de acá afuera, no alcanzaría simplemente con un escaneo de acá, porque él manda rayos hasta donde le da como la visión, ¿cierto? Entonces, él puede mandar en todo este espacio, pero hasta aquí le va a llegar hasta un punto. Entonces, si yo quisiera como un escaneo completo, pues tengo que unir a generar más de un escaneo y unirlos entre ellos. ¿Cómo hacemos esa unión, o cómo se hace esa unión de las nubes de puntos? Fíjense aquí abajo. ¿Sí ven como que hay como un pedacito de tablero de ajedrez? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ese pedacito de tablero de ajedrez son lo que llamamos las referencias o los targets. Son puntos en común que están fijos y que yo al generar varios escaneos puedo unir esas 9 puntos con base en esos puntos fijos. ¿Listo? Entonces, ese es un tipo de target. Nosotros en el laboratorio tenemos otro tipo de target que es como una esfera, que más adelante hay una imagen. Y esa esfera, pues es como una esfera de icopor. Entonces, cuando uno ve esa esfera, uno ya sabe que puede unir las nubes de puntos con base en esos puntos comunes. ¿Listo? Entonces, otra vez, iba yo. ¿Alguien reconoce esto? ¿Alguien ha estado ahí? ¿No? ¿No? ¿Ha estado en Turquía? ¿No? Bueno, es un gran destino. Pero entonces en Turquía, esa bueno, ahorita ya se va a volver otra vez mezquita, pero es la Santa Sofía que llaman, o la Hagia Sofía. Eso fue una iglesia durante el Imperio Bizantino y demás, Constantino, todo eso que a uno le enseñan alguna vez en el colegio. Una iglesia súper bonita. Y entonces, después se convirtió en una mezquita por cuando llegó el Imperio Otomano, bueno, todo este tema árabe y la conquista en esa parte. Y hace unos años lo volvieron un museo. Entonces dijeron, esto ya no es ni iglesia ni es mezquita, lo vamos a convertir en museo. Entonces, al ser un museo, empezaron a levantar toda la información y como a obtener un escaneo de todo el museo. Y un día que yo estaba caminando me encontré con que estaban haciendo el levantamiento. Entonces, de casualidad, ustedes van al laboratorio y allá Camilo tiene una hojita pegada que es igual a esto. Igualito, tal cual. Y esto es un target o una referencia. Entonces, para unir varias nubes de puntos, tomamos esos puntos en común y después unimos las nubes de puntos entre ellas. Bueno, entonces ya saben, cuando vayan caminando por ahí, fíjense. ¿Listo? Entonces, ahora, aquí la idea no es venir a hablarles de lo chévere que es caminar por ahí y encontrarse los levantamientos, sino que lo chévere de esto, o la idea de esta clase es un poco, bueno, nosotros generamos los escaneos, listo, ya sabemos que son rayos de luz que rebotan en los objetos, nos generan unas coordenadas, pero ¿para qué nos sirve esto? Si yo tengo coordenadas de todos los puntos, ¿qué puedo hacer con ellos? Puedo medir, ¿cierto? Puedo obtener diferencias de alturas, por ejemplo, ¿cierto? Porque si yo tengo un punto aquí con coordenadas y un punto aquí con coordenadas, pues puedo saber cuál es la diferencia de altura entre esos dos puntos, ¿cierto? Entonces, ¿los tenemos claro? Si no lo tenemos claro, pues ojalá lo tengan claro para el examen final. ¿Sí? Pero lo importante es que como tenemos coordenadas, puntos en el espacio con coordenadas fijas, podemos generar mediciones en esas nubes de puntos.
Lo importante no es tener la nube de puntos, ¿sí? Lo importante es que nosotros podemos hacer ciertas mediciones con esas nubes de puntos. Entonces podemos hacer medición de distancias, podemos hacer mediciones de alturas, podemos hacer diferentes mediciones, ya sea en unas coordenadas locales como las que hacemos si escaneamos sin tener ninguna referencia como tal, o en unas coordenadas globales si tenemos algún punto de GPS. Entonces, como les digo, todo esto se puede ir complementando entre cada tecnología. Ahora, ¿cómo se ven los escaneos? Se ven más o menos como este. ¿Listo? La forma de la Tierra o la forma del espacio con miles y miles y miles y miles y miles o millones y millones y millones de puntos. Bueno, esto es un escaneo ya limpio, porque vamos a tener mucha basura, ya vamos a hablar de eso. Pero es un escaneo limpio con el que podríamos eventualmente ya generar las mediciones y demás. Este es otro tipo de escaneo y este es lo que llamaríamos un escaneo crudo, por así decirlo. ¿Por qué? Fíjense todo esto. ¿Qué creen que es todo eso? Árboles. Y esos árboles se convierten en distorsión. Se convierten en basura, que tenemos que limpiar eventualmente. Bueno, ya les voy a explicar por qué. Pero se convierte en una distorsión y lo que nosotros deberíamos hacer idealmente es limpiar esas nubes de puntos para quitar esas distorsiones. ¿Qué es lo que pasa? Ya les muestro. Voy a adelantarme aquí. Entonces, yo tengo mi escáner. Piénselo como un escáner terrestre o un escáner aéreo. Entonces, lo que él está haciendo es enviar puntos y puntos y puntos y puntos. ¿Qué es lo que pasa cuando llega un árbol? En un árbol pueden pasar muchas cosas. Puede pasar, como aparece aquí, ¿listo? Que llegue el punto, tin, rebote en una hoja y se devuelva. ¿Sí? Entonces ya tengo el punto sobre ese árbol. Pero puede pasar que uno de esos rayos entre y siga aquí rebotando, rebotando, rebotando y termine saliendo por allá, o rebote, rebote, rebote y nunca salga, o que pase y trate de volverse y entonces no pueda llegar al escáner y yo no pueda obtener la coordenada como tal. Entonces, por eso es que aparecen cosas como, cosas como estas que están viendo ahí. ¿Listo? Son distorsiones. O basura, que uno llama. Si yo hago un escaneo de acá, de este espacio, ¿qué creen o qué tipo de basura puede aparecer en el escaneo? ¿Los tableros? Probablemente, sí. ¿Los escritorios? Sí, pero no necesariamente nosotros somos la basura, más o menos, ¿sí? Porque nosotros no, o sea, nosotros no aportamos en nada a este escaneo, ¿sí? Por lo menos, digamos, el escritorio y eso, pues nos puede servir si queremos hacer como una medición de cuál es la altura a la que está el escritorio y demás, pero nosotros nos convertimos en basura, porque nosotros, primero, nos movemos durante el escaneo, entonces quedamos como todos distorsionados, con varios puntos ahí distorsionados, y segundo, no aportamos nada en esas mediciones que queramos hacer de este espacio. Entonces, muchas veces se van a encontrar y se van a dar cuenta en la práctica que van a tener la información, van a generar los escaneos, van a generar la nube de puntos, pero siempre hay un procesamiento fuerte en temas de limpiar la nube de puntos, solo dejar las cosas que nos sirven en términos de mediciones. ¿Qué creen que pasa cuando yo quito todos estos árboles, quito todo ese ruido? ¿Qué queda? ¿Qué queda en la nube de puntos? ¿Cómo? Algo plano. Sí, no. ¿Qué queda? Si yo tengo una nube de puntos y quito todos esos puntos que están ahí generando basura, ¿qué queda? Queda más enfocado, sí, pero ¿qué queda exactamente ahí donde estaban esos de acá? Nada, porque quité los puntos, ¿sí? Entonces, cuando yo quito los puntos, me queda nada. ¿Listo? Porque ya quité los puntos, es como si tuviésemos en estos tableros. Entonces, él va a tomar aquí, si yo escaneo desde acá, va a tomar probablemente el primer tablero. El segundo de atrás va a generar unos punticos en esa parte de arriba que sobresale, pero el resto, atrás de él, no va a haber nada, ¿cierto? ¿Sí lo ven?
¿Lo ven? Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo genero el escaneo de esta parte de acá, entonces voy a tener puntos, puntos, puntos y después puntos por aquí, probablemente, y una distorsión acá. Yo tengo que limpiarla porque probablemente una de las cosas que yo quiera hacer con ese escaneo, o acá en esta parte, en esta imagen de acá, es yo quiero conocer la forma del terreno. Conocer a mí la forma del terreno me permite hacer, por ejemplo, curvas de nivel, ¿cierto? Entonces, como yo quiero conocer la curva del terreno o la forma del terreno para hacer las curvas de nivel, es muy importante limpiar todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque si yo así nomás empiezo a generar las curvas de nivel, probablemente me diga, usted viene en la cota 100 y de repente aquí cambió a la curva de nivel 105 y después volvió a bajar a la 100. Y eso no es correcto, ¿cierto? Porque la forma del terreno no es así. ¿Sí? ¿No la ven? ¿No menos? Entonces, todos estos temas o todos estos elementos que nos pueden generar ruido, tenemos que quitarlos. ¿Qué otras cosas me pueden generar a mí ruido? Por ejemplo, que estén aquí. Estas casas, ¿no? Estas casas también me pueden generar ruido si quiero hacer unas curvas de nivel. Entonces tengo que quitarlas. Entonces todos esos elementos tiene que uno ir viendo qué puede quitar, qué debería quitar, qué no debería quitar para efectos de lo que ustedes quieren hacer. Bueno, ahora, ¿cuáles son las ventajas de estos equipos? Si ustedes quisieran levantar, mejor dicho, la pregunta es la siguiente. ¿Cuánto se demoraron ustedes en obtener las coordenadas de 3 puntos en su práctica de planimetría? 3 semanas. Listo. Pero en tiempo, en términos de tiempo. Horas. ¿Cuántas horas se demoró? Exacto, 2, 3 días. Esos son como 36, como 48 horas, digamos, más o menos. ¿Sí? Entonces, dejémosla en 72. Dejémosla en 72 horas. Entonces, 3 puntos, para 3 puntos se demoraron 72 horas. Ahora imagínense, haciendo eso mismo, ¿cuánto se demorarían para obtener 1.000.000 de puntos? ¿Sí? Entonces, por eso es que nosotros decimos que normalmente, si quisiéramos recolectar 1.000.000 de puntos, nos tomaríamos por métodos tradicionales de topografía más o menos 15 años. ¿Sí? 15 años y medio, más o menos. 1.000.000 de puntos. Por fotogrametría, que es otro tipo de levantamiento, del que vamos a hablar un poquito más adelante en la parte de drones, serían 1.5 años, y ya siendo un poquito más eficientes. Y si utilizáramos el escáner LiDAR, pues obtendríamos ese mismo 1.000.000 de puntos, más o menos en 7 segundos. Ahora, no importa la cantidad, perdón, lo que importa es la calidad. ¿Sí? Podemos tener muchos puntos con coordenadas, pero de esos puntos, ¿cuánto en verdad nos van a servir para efectos de lo que queremos hacer? ¿Sí? Del levantamiento que queremos hacer, de las mediciones que queremos hacer. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a pensar si nos sirve o no nos sirve toda esa cantidad de puntos. Bueno. Ahora, vamos a tener varios tipos de escáner. Varios tipos de escáner. Vamos a tener unos aéreos, vamos a tener unos terrestres y vamos a tener, por supuesto, unos software que nos permiten procesar todos esos escaneos. ¿Listo? La parte aérea o los escáneres aéreos. Esto aquí era muy importante o es muy importante. Digo era, a veces me confundo con la palabra porque yo siento que ya están mandados a recoger. ¿Por qué? Porque antes lo que se hacía era en una avioneta o en un helicóptero montar el escáner e irse a cierta área a generar el escaneo de esa parte. ¿El escaneo qué era? Generar esos rayos luz, pero también tomar fotografías. Entonces, normalmente cuando uno hace un escaneo, genera la nube de puntos, pero toma también fotografías. Y entonces esto, como les decía, era muy útil o es muy útil para el tema de diseño de vías. Lo que pasa es que imagínense el costo de hacer un levantamiento como estos, ¿no? Mandar a volar un avión solo para tomar unas fotos y hacer una nube de puntos. Entonces, cuando yo digo que era, es porque ahora ya está siendo reemplazado poco a poco
por ejemplo, con los drones. ¿Listo? Los drones son mucho más baratos y hacen lo mismo. ¿Mm? ¿Que tiene sus limitaciones? Sí. ¿Que se caen? También. ¿Sí? Entonces, en la próxima clase aquí traigan un pañuelo y nos ponemos a llorar de las veces que hemos botado los drones. ¿Listo? 9 primer vuelo. ¿Mm? Pero bueno, hablando de cosas más felices, entonces están los escáneres terrestres. Esos escáneres terrestres son algo como los que vieron en las imágenes del principio, de la plaza ya de San Pedro, pero también hay distintos tipos de escáner terrestres. Uno de ellos es, por ejemplo, los que utiliza Google para hacer todo el levantamiento del Street View. ¿Sí? Toma las fotos y demás, pero también hay dispositivos que van tomando nubes de puntos a medida que van avanzando. Entonces, por eso es que en algunos servicios de mapas uno puede ver la forma de los edificios y todo eso en vez de las fotos como tal. Bueno, entonces creo que eso pasa en el Maps de Apple, ¿cierto? Que uno puede ver como la forma de los edificios. ¿Sí? Pero bueno, para que lo sepan. O también hay escáneres que son como una mochila. Entonces uno se pone la mochila y va caminando, y a medida que uno va caminando, él va generando escaneos y después tenemos una gran nube de puntos. Bueno, entonces hay distintos tipos de escáner y hay distintos tipos de aplicaciones que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, en términos prácticos, ¿qué es lo que nos da a nosotros el escaneo? Puntos. Puntos en el espacio. Eso es todo lo que vamos a obtener de esos escaneos. Puntos en el espacio que después nosotros tomamos, procesamos, limpiamos y generamos algún tipo de medición o algún tipo de información resultante de esa 9 puntos. Puede ser, por ejemplo, las curvas de nivel. Podemos obtener pendientes, podemos obtener mediciones. Entonces, las distancias horizontales, las diferencias de alturas. Yo, por ejemplo, voy a volver aquí rápidamente. Si quisiera aquí obtener la diferencia de altura entre esta parte de la carretera y la parte del puente, lo podría hacer con ese escaneo. ¿Listo? Podría medir cuánto es esa diferencia de altura. ¿Cuál es la diferencia en cotas? Si lo quieren ver así. Entonces, puedo hacer muchas cosas. Uy. Y, por supuesto, como les digo, entonces siempre como va acompañado de imágenes, normalmente uno va a ver resultados como estos. Entonces está la 9 puntos, está la imagen y combinados los dos se debería ver algo así. Bueno, hay veces que uno lo quiere, hay veces que no lo quiere. Bueno. Ahora, el escáner que tenemos aquí en el laboratorio, allá cuando vayan la otra semana a hablar específicamente sobre esto. Entonces es un escáner de marca Faro. Y ese escáner de marca Faro tiene ciertas especificaciones. Lo primero es que podemos tomar casi 1 millón de puntos por segundo. Casi 1 millón de puntos por segundo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tomamos muchísimos puntos tan rápido, la calidad de la información no es la mejor. Bueno, entonces toca llegar como a un punto medio donde uno tome varios puntos, pero con altísima calidad. Lo segundo es que tiene un rango de error de 2 milímetros. Es decir, si yo lo pongo aquí a escanear, todos los puntos que él me genere en un radio de 25 metros alrededor del escáner van a tener una precisión, un rango de error de más o menos 2 milímetros. Bueno, el rango de enfoque, es decir, hasta qué distancia él podría medir o podría mandar o obtener puntos con base a los rayos que están enviando, hasta 120 metros. Bueno, una resolución de la cámara hasta 70 megapíxeles y un rango de medición de 305 sobre 360. ¿Por qué es este 305? Siempre hay un punto muerto en esos escáneres. Siempre hay un punto muerto. ¿Cuál creen que es el punto muerto en un escáner terrestre? Como el que están viendo acá en esta foto. La parte de atrás. Porque si él gira 360 grados, la parte de abajo. Exactamente. Es el punto muerto. Listo. Entonces, en temas de las aplicaciones, esto tiene muchísimas aplicaciones. Tiene aplicaciones en ámbitos de monitoreo, por ejemplo, lo que les contaba en la primera clase, ¿se acuerdan
de cuando fuimos allí a la 94 y hacíamos escaneos cada cierto tiempo y demás, pero también hay otro tipo de aplicaciones. Por ejemplo, imagínense esto en análisis de escena del crimen. Así, claro. Imagínense que ocurrió un crimen, ¿no? Así bien CSI y toda la vaina. Entonces llega uno con su escáner, ¡ta! Y hace un escaneo del sitio. Tiene la 9 puntos de cómo exactamente encontró la escena del crimen. ¿No? ¿Sí? O cuerpos también. Si uno quisiera hacer el escaneo de un cuerpo, lo puede hacer. ¿No? Suena un poco macabro y todo, pero pues se puede. Sí, se puede. O sea, ustedes van, al parecer, Camilo, su técnico de laboratorio, no tiene más que hacer y un día cogió y se escaneó completamente. Entonces puso los targets, puso el escáner y se quedó muy quieto y entonces generó el escaneo completo de él. ¿Sí? No tenía nada más que hacer al parecer. Lo que le pareció más chévere fue coger y escanearse. Uno lo puede hacer, ¿sí? Y por favor, cuando vayan en la próxima semana, dígale que les muestre el escaneo de él. Y verán. Pero, digamos, esa es la parte de no tener nada que hacer. En términos prácticos, uno puede hacer mucho con estas cosas. Puede escanear las fachadas, por ejemplo. Entonces, a partir de esos escaneos de las fachadas, uno puede identificar grietas o puede hacer cierto tipo de cosas. Entonces, vamos a ver un poco esas aplicaciones. Lo primero es lo básico y lo que hemos hablado hasta el momento, que es todas las mediciones topográficas. Entonces, diferencias de alturas, distancias y demás. Podemos hablar también de las curvas de nivel. Ya todo el mundo sabemos qué son las curvas de nivel. ¿Para qué nos sirven las curvas de nivel? Entonces, a partir de la forma del terreno, generamos las curvas de nivel y con esas curvas de nivel podemos obtener pendientes, podemos empezar a hacer diseños, ¿sí? Si queremos diseñar una vía. Entonces, nos sirven mucho las curvas de nivel. También podemos hacer el monitoreo de derrumbes o deslizamientos, como el de la 94. Acuérdense que lo que hacíamos ahí era generar escaneos cada cierto tiempo para ver si se iban desplazando o no, ¿sí? En ese deslizamiento, si se estaba controlando o no. O también uno podría calcular los volúmenes o la extracción de volúmenes, ¿cierto? Si yo tengo un morro de arena, por ejemplo, pensemos que puse muchísima arena aquí, ¿no? En esta parte del salón. Entonces puse muchísima arena y yo quiero calcular cuánta arena hay ahí, lo podría hacer con un escaneo, ¿sí? Normalmente eso como con topografía, ¿cómo se hace? Tomo varios puntos en la base, imagínense como si fuera un cono, entonces uno asume que es como un cono. Entonces tomo varios puntos en la base, un punto en la punta y calculo el volumen con base en las coordenadas de esos puntos. ¿Listo? Con el escaneo es diferente, porque va a tener miles y miles de puntos, entonces ya es un poco más preciso, inclusive. Entonces, eso lo podemos hacer. Ahora, cuando yo les decía que esta clase se integra un poquito con los drones, es porque ahora, cuando uno vuela los drones, lo que quiere hacer es tomar unas fotografías. Y a partir de esas fotografías que tomamos, podemos generar una nube de puntos como la que generamos con los escaneos LiDAR. ¿Listo? Entonces, cuando uno procesa, genera una nube de puntos y con esa nube de puntos puede hacer las mismas cosas que de las que hemos hablado hasta este momento. Entonces, en ese momento o en ese punto es donde se integran esas dos tecnologías. Por supuesto que los drones nos permiten hacer muchas cosas más y eso es lo que vamos a hablar en la próxima clase. Pero lo que sí es que muchas de las cosas que podríamos hacer de esta manera, ¿cierto? Con la avioneta y demás, lo podemos hacer ahora con los drones. ¿Bueno? También podríamos escanear con los drones escenas del crimen, si quisieran. Pero para lo que utilizamos mucho eso, no sé si se acuerdan, había hace unos años una noticia de que ahora atienden los choques de tránsito con drones. Y tiene sentido porque entonces hay un choque y si llega rápido un dron o alguien con un dron, toma fotos, genera el escaneo
y tiene la escena tal cual. Entonces pueden mover los carros mucho más rápido, porque después es solo medir en la fotografía o solo medir en las 9 puntos. Y entonces si ocurre un choque por ahí, no sé, en un lugar crítico, digamos, no sé, imagínense aquí subiendo la tercera, ahí cuando uno gira a la derecha, por el Smoking Burger y eso, que se estrellen ahí. Bailas, porque es como un solo carril casi. Entonces, hasta que llegue tránsito, no sé qué. En cambio, si llega un dron, toma las fotos, después puede medir, hacer el croquis y ya estuvo. Y pueden mover los carros rápido. Hace como 2 meses, no, el mes pasado, en febrero, estaba saliendo yo del home center de la 26 y me estrellé. Entonces, en ese lado, en ese punto, es solo un carril, era entrando a la 26 y me estrellé justo en la entrada. Entonces, uno ahí que hace, pues esperar y que los demás esperen otro poquito porque si se estrelló uno. Pero con esto pues sería mucho más rápido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con los drones, y lo vamos a ver más en la próxima clase, pero es como un abrebocas, uno lo que hace es tomar fotos. ¿Listo? Toma fotos y a partir de esas fotos uno genera modelos como este. Esta es la nube de puntos que se genera a partir de las fotos. Bueno. ¿Esto? ¿No reconoce dónde es esto? Ah, pues es la altura. ¿Sí? Los puntos más altos y los puntos más bajos. No, pero es la altura. Es que no se ve muy bien. Pero es la altura. Entonces, esta es la parte más alta, ¿no? Porque acá está la estatua en el bowl. Y esta es la parte más baja. Ahora, parte de lo que quiero que hablemos un momentico antes como de terminar esta clase es que para efectos de cualquier levantamiento uno debe seguir un procedimiento en específico. Y ese procedimiento en específico son 3 etapas, ¿cierto? Lo primero es, yo llego y me dicen, oiga, hay que levantar el bobo, ¿sí? Hay que levantar el bobo, ya sea por medio de escaneos, por un vuelo del dron, por cualquier tipo de levantamiento. Entonces, en esa preevaluación, lo que uno hace es dice, bueno, ¿qué es lo que necesito levantar? ¿Cuál es el área que necesito levantar? Con base en esa área, ¿qué tiempo requiero y qué equipo requiero? ¿Listo? Entonces, si lo quiero hacer rápido, probablemente no quiero y quiero levantar todo el bobo, pues probablemente quiero utilizar un equipo que no sea tan lento como la estación total. ¿Sí? O tampoco lo quiero hacer con GPS porque me implica irme tomando muchísimos puntos. Pero ¿qué tal si lo hago con escaneos? ¿O qué tal si lo hago con un vuelo de un dron? Puedo tener la misma cantidad de puntos, el mismo levantamiento en un tiempo un poco más corto. Ahora, después viene la segunda etapa, que es listo. Voy a hacer el levantamiento. El día que llego y hago el levantamiento. Y para hacer ese levantamiento, entonces llego y entonces, digamos que quiero hacer el levantamiento de este salón con aquí la salita que está aquí saliendo. Entonces, ese día yo llego y digo, voy a hacer el levantamiento, entonces, ¿dónde voy a hacer los escaneos? Yo podría hacer un escaneo aquí, ¿cierto? Y voy a generar las 9 puntos, pero como van a necesitar hacer por lo menos 2, entonces, ¿eso qué implica? Que tengo que poner unas referencias, ¿cierto? Unos targets, unos pedacitos de tablero, de ajedrez. Entonces, ¿dónde los voy a poner? Probablemente ponga uno ahí, probablemente ponga uno acá, donde sean en común entre los 2 escaneos. Bueno, entonces, o las esferas, las pongo en el piso. Y las esferas, y ya con las esferas, puedo generar el escaneo. Genero el escaneo, tomo la información. Y la tercera fase sería postprocesar, limpiar, quitar la basura, ¿sí? Y generar el modelo ya final. Entonces, al final, puede uno obtener cosas como estas. Estas son unas vasijas precolombinas a las que escaneamos. Le generamos una 9 puntos, las escaneamos, limpiamos y demás, y obtuvimos esa 9 así como se ve. Lo que pasa es que, a ver, ¿ahí se ve mejor? ¿No? ¿No?
¿Ahí mejor? Listo. Es que aquí se ve muy bien, pero ahí me parece que no se ve tan bien. ¿Alguien reconoce esto? Esto sí no es en Roma, en Tailandia, no es nada en ningún lado de esos. ¿Sí? ¿Dónde? Al lado del R. Sí, la biblioteca. La biblioteca de arquitectura. ¿Mm? Entonces, generamos el escaneo y nos da algo como esto. Y después uno a partir de esas 9 puntos pues puede generar modelos como esto. Esa era la práctica de geomática hace unos años. Cuando yo la vi, esa era. Creo que esta era la mía inclusive. Entonces, uno a partir de las 9 puntos puede hacer mediciones y demás o puede hacer modelos como esto. ¿Bueno? Puede generar nubes de puntos de terrenos y a partir de esos 9 puntos de terrenos generar las curvas de nivel, que ya hemos hablado de eso. O también uno puede escanear las fachadas y fíjense cómo quedan las nubes de puntos de esas fachadas. O piezas mecánicas, ¿cierto? Estas esferas que ven aquí son los targets que les digo. Bueno, pregunta para ustedes. Si quiero escanear esta pieza, ¿cuántos necesito? Mínimo. ¿Cuántos escaneos mínimo necesito? 4. Digo que 2. Digo que 2, ¿no? Uno por el frente y uno por atrás. Y si está en esa posición esa pieza, pues ya cogí los puntos dentro, desde atrás. Pero entonces, como ni todos escaneos, necesito puntos de referencia en común. Entonces aquí probablemente para hacer el escaneo de esta pieza, tocaba desde el frente y desde atrás dejando los targets quietos. ¿Sí? Esto es allá abajo en el laboratorio de estructuras. ¿Sí? Aquí van a hacer un ensayo y entonces hicimos un escaneo antes y un escaneo después. También la otra semana vaya y pregúntele a Camilo qué es lo que está haciendo de tesis y verá. Está haciendo una cosa parecida a esto. Escaneando un muro antes de hacerle los ensayos y después de hacerle el ensayo y compara entre las dos nubes de puntos. Bueno. Y eso sería. Eso sería. Entonces, hoy salimos un poquitico temprano. Nada, muy importante, antes de que se vayan, es que, por favor, de nuevo, instalen ArcGIS antes de la próxima clase. Bueno, en el correo están las instrucciones. Bueno, no, de la clase. O sea, antes del jueves. ¿Sí? Mañana, hoy. ¿Sí? Y pues a partir de la próxima semana es importante que todos traigan su computador y acabamos. La clase ya se vuelve más de computador, mejor dicho. Bueno, entonces mucha suerte y nos vemos.